Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Estamos en un nuevo video del curso de dispositivos y circuitos analógicos. Yo soy Jimmy y hoy verificaremos el diodo como un comportador. Para ello tenemos que saber la tabla de verdad de la comportador. Básicamente la comportador es una suma de sus entradas. Es decir, en este caso tenemos las dos entradas de los diodos y simplemente si nos dan 0, 0, la suma sería 0. Si nos dan 0, 1, la suma sería 1. Si nos dan 1, 0, la suma sería 1. Y si nos dan 1, 1, también la suma sería 1. Sabemos que ¿por qué hay 4 combinaciones? Porque nosotros tenemos que saber que el número de combinaciones es igual a 1 potencia de 2 elevado a las entradas, que en este caso las entradas son 2. Quiere decir que esto es 4. Es por ello que tenemos 4 combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y tenemos que saber que el estado 0, o qué significa 0, ¿no? En este caso, en la tabla de verdad, 0 es un estado lógico. Así también como 1 es un estado lógico. Pero cuando hablemos de circuitos, el 0 ya no representa un estado lógico, sino un valor de voltaje. Es decir, si nosotros nos dicen el 0 lógico, va a representar 0 voltios. Y el valor de 1 representará 5 voltios o aproximadamente 7 o 12 voltios. O depende del circuito en el que te den, pero se estima que es un valor de 5 voltios en adelante. Ahora verificaremos el estado de los diodos para corroborar esta tabla de verdad. Analizaremos estos diodos y los reemplazaremos por su equivalente de una fuente de 0.7, puesto que en el gráfico nos dicen que es un diodo de silicio. Es decir, tenemos acá el circuito equivalente y cambiaremos una fuente de voltaje de 0.7. Nos cuenta aquí que el ánodo es esta patita que está aquí y el cátodo es este que está aquí. En este orden, si él es el ánodo, él es el ánodo. Si el cátodo, igual. Ahora, el valor de esta fuente de tensión es aproximadamente más o menos 0.7. Ahora, lo mismo ocurre por la parte de abajo. Él es el ánodo, el cátodo y hay una diferencia potencial de 0.7. Ahora, lo que vamos a tener que verificar en este caso es el valor de la corriente o el sentido de la corriente más que todo. Para ello, verificamos las entradas. Si por acá está entrando 0 voltios, por acá también entra 0 voltios y él es una fuente de 0.7, quiere decir que la corriente tendrá este sentido. Si ocurre lo mismo para arriba, ocurriría lo mismo para abajo. Es decir, que la corriente iría de cátodo a ánodo. Y si la corriente va de cátodo a ánodo, los diodos se abren. En este caso, este diodo se abre y este diodo se abre. Y sabemos que este punto es el punto de la salida, es el punto VO. Aquí hay una resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces, nosotros verifiquemos. En este nodo VO, en el nodo VO, tenemos, vamos a decir, en el nodo VO tenemos esta representación de aquí, donde está esta corriente I y está esta corriente I'. Entonces, la corriente I está saliendo por acá. La corriente I' está saliendo por acá. Y nosotros vamos a asumir, perdón, esta corriente solamente sí. Nosotros vamos a asumir que hay una corriente que está entrando al circuito, es decir, esta corriente que sería I segunda. Y nosotros sabemos por la ley de corrientes de Kirchhoff que la suma de las corrientes que entran al circuito es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del circuito. ¿Quiénes están entrando a este nodo? No está entrando ninguna, quiere decir que son 0. Y la suma de las que están saliendo, está saliendo I e I segunda. Pero sabemos que los diodos están abiertos, quiere decir que I e I' son 0. Sería 0 más 0. Y le vamos a sumar la corriente, en este caso I segunda. Por lo tanto, la corriente I segunda sería igual a 0. Entonces, si nosotros calculamos la salida VO, pues básicamente la salida VO sería una diferencia potencial. La corriente viene en este sentido. Escribamos la ecuación. Entonces, la ecuación que relaciona sería VO menos 0 voltios
sería igual a la corriente por la resistencia, que es 1 kiloohmio. Ahora, sabemos que esta corriente es 0, por lo tanto él es 0. Y al final nos queda que la salida es 0 voltios. Entonces, corroboramos que la salida es 0 voltios. Ahora analizaremos el segundo caso, cuando la primera entrada es 0 y la segunda entrada es 1. Analizaremos la corriente. En el primer caso, la corriente seguía en este sentido porque no hemos hecho ninguna modificación. Pero en el segundo caso, la entrada es 1, quiere decir que la entrada de voltaje es 5 voltios. Si la entrada es 5 voltios, vamos a ponerle por aquí 5 voltios. Quiere decir que la corriente iría de la fuente muy grande a la fuente muy pequeña. Quiere decir que iría en este sentido. Entonces, inicialmente el diodo 1 estaría abierto porque la corriente está yendo de cátodo a ánodo. Pero el segundo diodo estaría encendido porque la corriente está yendo de ánodo a cátodo. Entonces, lo único que nos resta es calcular el valor de VO. Entonces, lo que tenemos por este lado es 5 voltios y lo que tenemos por el otro lado es la salida VO. Y esta diferencia potencial entre 5 y VO es 0.7. Entonces ponemos por acá 5 voltios menos VO es igual a 0.7. De lo que nos resta calcular que VO sería 4.3 voltios. 4.3 voltios quiere decir que es un voltaje alto. ¿Ok? Porque no es 0. Entonces a este voltaje alto se le dice que es un valor estado lógico 1. ¿Ok? Ahora ya corroboramos esa parte. Si nosotros verificamos la tercera condición, que es 1, 0, básicamente sería permutar estas entradas y tendremos lo mismo. Vamos a analizarlo de manera rápida. Vamos a dejar esta ecuación aquí porque la vamos a utilizar. Me dicen que la primera entrada es 1 y la segunda entrada es 0. Quiere decir que la primera entrada es 5 voltios. Entonces, si él es 0.7, la corriente vendría en el otro sentido. Es decir, iría de ánodo a cátodo. Porque él es 5 voltios. Vamos a ponerle 5 para no confundirnos. 5 voltios estaría yendo en este sentido. Quiere decir que el primer diodo estaría encendido. En cambio acá no. La corriente iría en el otro sentido. Entonces este diodo estaría apagado. Y al final, si él es VO, esta salida también sería VO. Y se me genera otro potencial. 5 menos VO es igual a 0.7. Y ya tenemos esta ecuación que sale a 4.3. Entonces para este caso también él se cumpliría que es 4.3, es decir, un voltaje grande. Estos dos casos cumplen con 4.3 voltios. Solo que a la salida se le pone su estado lógico, que en este caso vendría a ser 1. Y analicemos el último caso. El último caso me dice que la entrada es 1, 1. Quiere decir que él también es 1. O sea, 5 voltios. Si él es 5 voltios y la entrada es 5 voltios, quiere decir que la corriente va de ánodo a cátodo. Porque está yendo de 5 voltios a 0.7. Ahora, si los dos están encendidos, quiere decir que la diferencia potencial entre 5 menos VO da 0.7. No solo arriba, sino también abajo. 5 menos VO es 0.7. Y como sabemos que esta ecuación que ya le hemos planteado para los dos casos también cumpliría. Y nos saldría el voltaje que es VO, que en este caso tendría un voltaje alto. Entonces, en los tres casos se corrobora que son voltajes altos, es decir, 4.3, pero hemos reemplazado por su valor lógico. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.